capítulo 4, del verso 1 hasta el final. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Hasta aquí el Señor sigue añadiendo bendición a su santa palabra. Amén. Esta carta está contenida, y permítanme rápidamente explicarles el trasfondo histórico de esta carta que estamos leyendo, de este pasaje en particular. Pablo funda la iglesia en los Corintios y está con ellos 18 meses, de acuerdo a lo que dice Hechos 18. Sin embargo, dicen los exégetas que hay una carta anterior, la primera de Corintios,
Eso lo dice 1 Corintios 5:9. Y obviamente, dentro de la problemática que existía en Corintios, Pablo escribe 1 Corintios, y obviamente en una visita breve, porque hay problemas en Corintios, luego de esa visita que no es muy agradable, escribe una carta, la cual le dice la carta severa, de la cual algunos dicen que está contenida dentro del 1 Corintios y 2. Algunos dicen que esa carta severa está entre los capítulos 10 y el 13. Y entonces, después de esa visita y esa carta, más adelante, de camino de Macedonia para regresar a Corintios, escribe la segunda carta de Corintios. Pablo finalmente visita a Corintios antes de llegar a Jerusalén, de la cual todos sabemos que el profeta Agabo había profetizado, del cual nunca más volvería a hacer esos viajes misioneros. Así que es en medio de una cierta problemática que Pablo escribe esta carta que estamos contemplando en esta mañana. Y yo creo que Pablo en esta problemática que tenía se vio muy afectado en su carácter personal, porque una de las cosas que Pablo sufrió en esta situación muy única era que su autoridad como apóstol, como pastor, como cristiano, como fundador de la iglesia, estaba en juego. Y obviamente dentro de las problemáticas que le suceden a los seres humanos, en algunas ocasiones hay algunas que nos tocan de más cerca y otras que quizás sí nos afectan, pero podemos seguir caminando y echando hacia adelante, ¿no? Entendiendo que esa es parte del proceso. Sin embargo, parece que esta situación en Corinto tocó bien de cerca a Pablo. Y esta epístola de 2 de Corintios, este capítulo en particular que acabamos de leer, responde a una defensa del ministerio de Pablo. Sin embargo, yo les dije ahorita que el verso que nos llama la atención para la reflexión de esta mañana es el verso 7, y lo vuelvo a leer, de 2 de Corintios, capítulo 4, y el verso 7. Dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese verso en particular me llama la atención, porque Pablo, en medio de su defensa, en medio de los ataques que había sentido personalmente hacia su fe, hacia su ministerio, tiene que rebuscar en el adentro de su alma, de su ser, y encontrar algo extraordinario. Encontrar que posee un tesoro. Encontrar que posee herramientas. Encontrar que posee valores. Encontrar que tiene algo sumamente valioso. Y obviamente él hace la aclaración rápido: esto que está dentro de mí, que es valiosísimo, responde a que Cristo vive en mí, responde a que yo sé quién soy y para dónde voy, y responde precisamente a un llamado extraordinario, como dice al principio del capítulo, para predicar, para compartir con ustedes las verdades y el evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Así que en esta mañana nuestra reflexión entonces corre o se va por esa vertiente. ¿Cuál es el tesoro que tú tienes en tus manos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los valores extraordinarios? Y me llama la atención, porque lo vamos a tocar ahorita, como uno de esos componentes y características de ese tesoro, al final, esa aclaración y manifestación del apóstol, entendiendo
que estos valores del saque no provienen de las cosas terrenales. Y esta es una de las preocupaciones pastorales que estamos compartiendo con un grupo de pastores últimamente. ¿Dónde está el depósito de valores de nuestra gente? Y yo decía algunos domingos atrás, cuando compartía con ustedes sobre la esperanza, que esa preocupación relacionada con los valores precisamente reside ahí. ¿Qué capacidad nosotros tenemos para mirarnos hacia adentro? ¿Qué capacidad nosotros tenemos para hacer una anotación de los valores que poseemos y, perdonando la redundancia, valorarlos, ponerlas en su justa perspectiva? Óigame, y no solamente decir y repetir lo que la Escritura dice, mi ciudadanía está en los cielos. No, vivir de acuerdo a eso. Eso sería entonces, por ejemplo, como que vivir sin temor a la muerte, vivir entendiendo las circunstancias difíciles que podemos atravesar. Óigame, pero entendiendo que estas circunstancias difíciles que atravesamos no se comparan nada, utilizando el vocabulario bíblico, con la gloria venidera. ¿Cómo es eso que usted adquiere esos valores? Ante tanta libertad que usted tiene, entre comillas, para cambiar la realidad presente, ante tanta democracia, entre comillas, ante tanta libertad de acción para cambiar las cosas que están a su alrededor, ¿cómo usted contrasta eso, esos valores, y los pone en función de cómo lo hacemos? Cuando nos cortaron la luz porque no hay chavo, o tenemos que estar pagando esta quincena, la luz de la quincena anterior. ¿Cómo contrasta eso? ¿Qué yo puedo usar aquí de esto que dice la Escritura, que yo tengo un tesoro en vasos de barro? ¿Para qué me sirve eso? El que no lo ve dice para nada. Pues claro, porque si no tiene un peso en el bolsillo, dice que no tiene tesoro. Porque si las cosas, óigame, cuando va al supermercado no le dan el dinerito y tiene que estar comprando las marcas que antes jamás y nunca se pensaba que iba a comprar, entonces dice, óigame, el tesoro mío como que está medio desfalcado. ¿Por qué utilizo estos ejemplos en términos económicos? Porque no podemos tapar el sol con la mano, hermano. Los valores de esta sociedad comienzan con dinero y terminan con dinero. En una reunión donde estaban unos cuantos, y entre los cuales estaba yo, había un señor que nos quería de coger de bobos a todos. A mí me cogió de medio bobo. Porque brinqué para arriba rápido. Pero tengo que decir que a otros los cogió completo de bobo. Óigame, ¿de qué se hablaba en esa reunión? De dinero, de chavo. Y cuando aquel individuo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, comenzó a hablar de dinero y comenzó a ponerle cero a los números, al 2 y al 1 y al 3, y cero por ir para abajo, pasaba a 300, 3.000, 300.000, 3 millones. Óigame, a la gente, a los cristianos que estaban al lado mío, que cantaban: no me importa si muero mañana, y mi patria está en el cielo, y me voy con él, me voy con él. Óigame, le cambiaron un 3 por un 2. Óigame, se le transformó la cara. Yo me asusté, que posiblemente le estaba dando un derrame cerebral. ¿Sabe cuál fue la reacción que pasó? Que a uno le dieron 2 millones y al otro le dieron 3. Y ella esperaba 3 millones.
Todo era un fraude. Pero como los valores de nosotros comienzan con dinero de esta sociedad, y algunas veces de nosotros los cristianos, ay Dios mío, no diga eso. Sí. Pues aquella reunión y a esta persona se le transformó el rostro y por poco tengo que llamar al 911 para que tuvieran que darle resucitación, porque a ella le habían cambiado un 2 por un 3 después de toda aquella retragila de ceros que estaba al lado del número que tenía ella. ¿Para qué me sirve entonces lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Para qué es eso? Pablo, en medio de su circunstancia difícil, tiene que hacer una apología, una defensa de su ministerio. Pero son de estas cosas que cuando usted está pensando en algo, se da cuenta de algo. Disculpe la redundancia. Repito, usted está tratando de decir algo, pero cuando lo dice, se da cuenta de que hay otras cosas. Adiós, espérate, mira esto. Y esto básicamente es lo que sucede aquí, en este capítulo 4. Y obviamente sabemos hoy en día que no fue meramente una reflexión, no fue una catarsis de Pablo, no fue una defensa. Hoy estamos seguros que fue inspiración del Espíritu Santo. Anoche en la reunión que estaba, la persona que estaba hablando es cristiano y es pastor. Y él comenzó a hablar, pero terminó predicando. Eso es inevitable. Porque cuando la gente está llena del Espíritu Santo de Dios, no llena de los valores huecos de la calle, del mundo, no llena de los problemas que siempre están dando vueltas en la cabeza de los cristianos o de los no cristianos. La gente cuando habla, cuando reflexiona, se cumple en ello lo que Jesús le había dicho a los discípulos. Y en aquel momento no tengas presión, no se te rompa la cabeza por pensar qué vas a decir, porque ahí vendrá el Espíritu Santo que está contigo todos los días y te recordará todas las cosas. Y Pablo, en esa reflexión, yo humildemente, ¿verdad?, pude encontrar 9 características de los valores que este hombre tenía. 9 características de este tesoro extraordinario que Pablo está hablando aquí. En primer lugar, Pablo dice: estoy atribulado. En el griego eso es tlibo, afligido. Pero automáticamente comienza a decir: pero no estoy angustiado. Y permítanme adelantarles lo siguiente. En los próximos 4 verbos que voy a describir son de carácter ascendente. Es decir, comienzo sintiéndome mal hasta sentirme peor. Sin embargo, para cada uno de esos verbos que describe Pablo y de esas circunstancias, Pablo va a reflejar una característica de ese tesoro extraordinario que él posee. Así que la primera característica es: no estoy angustiado. Es decir, la aflicción no pasa más allá de mis emociones como para pararme, detenerme, no seguir sintiendo cosas buenas. Imagínense que lo nieguen, que cuando usted llega al trabajo le digan: ¿tú estás seguro de que tú trabajas aquí? ¿Usted está seguro que usted trabaja aquí? Déjame verificar si tú no estuviste ausente toda esta semana. Pero usted está loco, porque ahí está la tarjeta. No, déjame verificar a ver si tú no estuviste ausente. Esa es la negación completa de lo que usted es. O que usted llega a su casa y encuentra que las cerraduras están cambiadas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad que uno se aflige? Uno como que comienza, pero espérate, ¿pero por qué? No tenemos unas expresiones extraordinarias que denotan esas aflicciones. Bendito, yo no saco los pies del plato. Señor, ¿por qué a mí? Son expresiones muy particulares de la aflicción. Pablo comienza a decir: nosotros tenemos un tesoro extraordinario.
Y permítanme describírselo, hermanos de los Corintios. En primer lugar, yo he estado afligido, pero no estoy angustiado.